Mi nombre es José Manuel López y bueno, vamos a empezar un poco una pequeña disertación sobre el tema gestual, en concreto en el ámbito de la mentira. Ponía el texto, pero quizás deberíamos de interiorizarlo un poquito más en lo que es la mentira y cómo es su interpretación. Yo me gustaría lanzaros una pregunta, nada más empezar, y que de alguna forma a nivel inconsciente fuerais meditándola a lo largo de toda esta charla y al final cuando podamos interaccionar de alguna manera, bueno, pues me hagáis vuestra pequeña reflexión, si es posible. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué os importaría más? ¿Detectar la mentira en una persona? ¿Saber si os está diciendo una verdad o una mentira? ¿O poder interpretar el estado de ánimo de esa persona, cómo está exactamente en ese momento con respecto a vosotros, cómo está el entorno y qué es lo que hace que interiorice una serie de circunstancias distintas o iguales a las que tenéis vosotros? ¿O os interesaría además saber cómo estáis vosotros mismos con el entorno que tenéis y con las personas que tenéis enfrente? Es importante que lo veáis porque la mentira como tal, perdón, no es algo que se pueda dictaminar así por las buenas, no es algo en lo que creamos por las buenas. De hecho, para poder entender el engaño y no la mentira, creo que es mucho más importante trabajar sobre la verdad, sobre lo que sabemos, y una vez que lo tenemos dictaminado, una vez que es coherente, quitarlo en medio, para poder sacar esas pautas de engaño y asociarlas al entorno, asociarlas a lo que lo provoca y asociarlas a todo el contexto que tenemos encima. Y sobre todo tenéis que empezar a pensar que muchas veces el comportamiento de la persona que tenemos enfrente o el comportamiento de otras personas, incluso a través de un teléfono, depende muchísimo de lo que nosotros hagamos. Por eso es tan importante que no solo interpretemos la gestualidad de las personas que tenemos enfrente y queramos analizarla, sino que entendamos nuestra propia gestualidad y lo que queremos o lo que estamos transmitiendo, muchas veces de forma inconsciente, diciendo algo que realmente sale de dentro de nosotros, pero que gestualmente no nos damos cuenta. Si tenemos las herramientas para poder interpretar esos gestos, la mentira sobra. No nos interesa, porque es mucho más amplio que todo eso y nosotros no somos polígrafos andantes, el ser humano no es así. Cuando interactuamos con unas personas o con otras, hay gestos específicos que nos están diciendo que nos pueden engañar, pero todo está relacionado con el pensamiento de la persona. Si no tenemos claro cómo son esos gestos, en función del pensamiento y en función del entorno, con una probabilidad muy alta nos vamos a confundir. Fijaros, estoy seguro que el 90%, el 99%, voy a decirlo así, de todos los que me estáis escuchando, tenéis una capacidad intuitiva extraordinaria, sin ningún género de dudas. Pero ¿qué me diríais si a esa intuición le diéramos, por decirlo de alguna forma? Y esa forma fuera de tal manera que lo que estábamos haciendo es decir, esto que intuyo, además tengo las herramientas para saber el porqué y saber cómo interiorizarlo. Bien, pues este es el trabajo que estamos haciendo y que llevamos desarrollando desde hace mucho tiempo. Hay pautas específicas en el tema del engaño, gestos específicos en el tema del engaño, como el tema de la subida de hombros, este gesto, o como el tema de las lateralidades, el tema de los cuadrantes oculares hacia un sitio o hacia otro, que en condiciones normales se interpretan como tal, pero son demasiado atrevidos. No se puede interpretar un gesto de forma aislada.
Tenemos que empezar por esta pauta y tenemos que saberlo y tenemos que tenerlo claro. Los gestos no son aislados uno de otro. Lo que vamos a realizar es, conociendo los gestos y conociendo el nombre del gesto o la interpretación de ese gesto en concreto, tenemos que analizar primero el entorno, después lo que lo provoca y después, que es muy, muy, muy importante, tan importante como todo lo demás, si esa persona tiene gestos anclados, gestos dentro que son coletillas, que las hace constantemente. Ese tipo de gestos habitualmente se interpretan como el pasado de la persona. Y vamos a tener la pauta específica de su pasado y eso nos va a ayudar a entender el presente. ¿De qué manera? Imaginaros que alguien viene a veros, os está hablando, le conocéis de algo, y tiene una parte de su cara o un ojo, por decirlo más claro, muy encogido, muy cerrado, muy contraído, y esa contracción es permanente. Si es permanente, nos está diciendo, depende de qué lado de la cara sea o depende de qué ojo, para que lo entendamos, nos está diciendo que esa persona ha sido fruto de un trauma anímico, emocional o, por alguna parte, ha podido ser un tipo de trauma físico. El trauma emocional y la parte emocional se va a ver siempre en la parte izquierda de la cara y es muy importante que lo tengáis en cuenta, pero tenéis que saber que a pesar de darle nombre al gesto, el gesto como tal se interpreta dependiendo solo y exclusivamente del momento y de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada persona a un mismo gesto tiene una interpretación. Esperaros porque tengo al técnico ahora. Gracias. Quiere decir esto que un mismo gesto en distintas personas son distintos gestos. No es lo mismo un gesto en una persona que está en una situación, sea la que sea, que ese mismo gesto en otra persona en otra situación completamente distinta. Por eso, la dificultad de interpretar los gestos. Fijaros que os daréis cuenta que cuando os encontráis con personas de una forma intuitiva, decís, esta persona me cae bien, esta persona me cae mal, y no sabéis el por qué. Y en sí lo sabéis. El problema es que no sabéis interpretar el por qué. Esas son las herramientas que estamos dando. La interpretación del por qué y del cómo. Pero para eso lo primero que hacemos es eliminar todo mito que ha ido anclándose a lo largo del tiempo, que nos han ido contando a lo largo del tiempo y que ya se han hecho de alguna forma nuestra. Hay un ejemplo, de alguna forma un poco incluso divertido, para mí, a mí me gusta mucho hacerlo, que es el tema de los cruces de brazos. Los cruces de brazos son bastante manidos y además es algo que de alguna forma lo hemos interiorizado diciendo ya o creyendo que, que cruzar los brazos o que alguien que nos cruza los brazos nos está distanciando, se está distanciando de nosotros. Bueno, pues tengo que deciros que eso es una gran mentira. Para empezar la disertación, una gran mentira. Las personas cruzan los brazos por diferentes motivos. Motivos como puede ser el cansancio, la pesadez de los hombros, las tensiones. Pero normalmente nunca es por distanciarse de nadie. Cuando estamos de pie, cuando estamos de pie, si los brazos están colgando pesan mucho. Se nos duermen las articulaciones, la sangre fluye mucho hacia arriba, le cuesta mucho llegar a las manos, se duermen las manos. Tenemos que cruzar los brazos para estar a gusto. Es intuitivo, es genético, si lo podemos llamar así. Pero nos han contado a lo largo de los años que, según las leyes o reglas neurocientíficas,
Me voy a quitar las gafas porque tiene brillos y como no hacen falta. Esas reglas neurocientíficas que dicen que los hemisferios cerebrales nos dictaminan el estado de ánimo de la persona o nos dice qué estado de ánimo tenemos en función del hemisferio que esté más activo. Nos dicen que cuando el hemisferio izquierdo empieza o está más activo, es la parte derecha del cuerpo la que se manifiesta, por decirlo de alguna forma. Cuando es la parte derecha, es la parte izquierda la que se manifiesta. De tal forma que cuando tenemos los brazos cruzados, el brazo izquierdo por encima del derecho, bueno, pues es como que es un rechazo más anímico, ¿no? Y cuando es al contrario, pues bueno, es más sugestivo, pero no tenemos un interés específico, simplemente que lo que tenemos delante o lo que estamos escuchando no nos gusta. Yo os voy a pedir que de alguna manera crucéis los brazos y no os estoy viendo, pero os agradecería que lo hicierais y ahora me decís vuestros comentarios. Y en este momento en el que estáis con ellos, estáis con los brazos cruzados, quiero que sintáis realmente cómo os encontráis respecto a lo que estáis viendo, a vosotros mismos. Y si hay algún tipo de rechazo hacia algo, hacia alguien. Muy bien. Ese momento tan especial que estáis teniendo ahora mismo, en el que los brazos están cruzados y estáis sintiendo la relajación, esos hombros que se están cayendo, esa circulación, bien, el cuello más relajado. Incluso hasta la mirada se va perdiendo un poco porque os estáis quedando fijos mirando hacia la pantalla. Quiero que sintáis si realmente estáis sintiendo el rechazo hacia alguien. Ahora os voy a pedir que, sin pensarlo, descrucéis los brazos y los crucéis al contrario. Muy bien. Supongo que ya lo habréis hecho y que habrá habido unas sonrisas generales entre todos, porque es algo que lo hago mucho, porque me gusta que se sepa que no todo lo que nos cuentan es verdad y que ya de esa manera tenemos que empezar a entender que el engaño empieza en, primero, las formas que nos dicen que son verdad. Es imposible cruzar los brazos inconscientemente hacia otro lado que no sea donde los cruzamos siempre. No hay un estado de ánimo específico. Tenemos que empezar por esa parte. Tenemos que empezar a entender que nos equivocamos cuando dictaminamos a alguien como mentiroso o como que nos está diciendo la verdad. Tenemos que saber que solo por el hecho de que digamos esta persona me está engañando, es muy probable que nos confundamos y que lo que estemos haciendo es una conjetura de algo o de alguien que nos puede estar diciendo la verdad o viceversa. Alguien puede estar diciéndonos una mentira, creer o dar por hecho que es verdad, o al contrario, y va a depender mucho de la cercanía de la persona y de la confianza que tengamos hacia esa persona. Si tenemos la herramienta adecuada, si sabemos ver y leer entre lo que nos está diciendo y las incongruencias de sus gestos, ahí sí vamos a dictaminar de verdad qué estado de ánimo tiene esa persona. Ni siquiera nos importa la mentira. ¿Para qué? Si lo que nos importa realmente es cómo está para poder interiorizarlo y para poder interactuar con esa persona. Somos personas que interactuamos constantemente con unos y con otros a nivel profesional, a nivel personal, a nivel anímico, a nivel familiar. Es constante el tema. Realmente importa muy poco dictaminar si nos mienten o no nos mienten. Hay tantas formas de mentira. 3 básicas. El no decir una verdad, el ocultar algo, es un engaño. Decir una mentira directa es una mentira. Si la sabemos, y si no, pues no la sabemos. ¿Cómo vamos a dictaminar o cómo vamos a saber que nos están engañando? La única forma de saber que nos están engañando es saber si la contestación que nos están dando es cierta o no lo es. Nos interesa mucho más, o por lo menos así lo veo yo, a lo largo de los años,
he descubierto y me he dado cuenta que no hace falta decir, voy a ver si cojo a este más mentiroso, menos. No nos hace falta. Lo que nos hace falta es realmente saber qué es lo que hace que interactúe con nosotros de esa manera o qué estamos haciendo nosotros, porque nadie se estudia a sí mismo en la gestualidad. Nadie coge, se mira delante del espejo, se ve sus gestos y dice, hoy no estoy bien anímicamente. No lo sabes, pero tu inconsciente sí lo sabe y te lo está transmitiendo. Es importante que lo hagamos. En las interacciones entre las personas, cuando vamos con nuestras parejas, es muy importante darnos cuenta que depende de la estabilidad, estaremos hacia un lado o estaremos hacia otro. Nos pondremos a la izquierda o a la derecha de la persona que estemos, en función del poder, si lo queremos llamar así, que tenemos sobre esa persona o esa persona sobre nosotros. De una forma activa, de una forma de amor, no hace falta que sea de una forma de control o de soberanía. Y vamos a darnos cuenta, y sobre todo a partir de ahora, que depende de cómo estemos, nos pondremos hacia un lado o hacia otro. En condiciones normales, cuando un hombre y una mujer, en condiciones normales, o cuando una pareja, de la tendencia que sea, da igual, tenga un rol específico de cada uno de ellos, se va a poner a la izquierda o a la derecha en función del estado de ánimo y la representación que tenga dentro de ese pequeño micromundo. Hasta el punto que podréis empezar a ver que en una pareja heterosexual, por aclararlo, no por definirlo, el hombre se puede poner tranquilamente a la derecha de la mujer si la relación es muy antigua, si se lleva mucho tiempo de relación, incluso si se está casado. Y que al darle la mano, se le va a dar la mano izquierda del hombre a la mujer, ella la mano derecha, y depende de que prone, es decir, de que enseñe la parte contraria a la palma de la mano o enseñe la palma de la mano, la relación la llevará a una persona o la llevará a otra. Fijaros qué importante es todo esto. Pero también tendremos que darnos cuenta si hay alguna tara corporal en esas personas. Porque si hay algo anclado del tiempo, de nacimiento, a lo largo del tiempo, un accidente, una manía, cualquier cosa, eso hay que interpretarlo como su pasado. Y su pasado tiene que ver mucho con el presente, pero no es interpretable para el presente. Simplemente vamos a saber algo que pasó en algún momento y lo vamos a saber interpretar. Imaginaros lo importante que sería que estuvierais, sobre todo, en las relaciones interpersonales o en relaciones de terapia o en una relación específica personal, saber que la persona que tenemos enfrente nos trae un problema y nada más entrar por la puerta, ya sabemos el problema. Y sabemos de qué tenemos que hablar a lo largo del tiempo y durante todo ese momento. ¿Nos importa de verdad saber si nos miente o no nos miente? Si se miente él. ¿Dónde importa saber si mienten o no mienten? Ni siquiera en los juicios. En los juicios, la persona podrá mentir o no mentir, pero se dictamina en función de la consecuencia del juicio, de todo lo que conlleva a lo largo del tiempo. No se hace una valoración de una pregunta. ¿Y qué es lo que se hace normalmente? Lo que se hace normalmente es valorar una respuesta a una pregunta. Eso también lo hacemos nosotros. Eso lo hacemos normalmente. Si no sabemos preguntar o si no preguntamos adecuadamente, la respuesta nunca va a ser adecuada. Fijaros que si queremos dictaminar un engaño en una persona y le preguntamos directamente sobre ese tema que queremos saber y simplemente esa persona nos dice no me acuerdo, algunos de los que estamos aquí sería capaz de conseguir que nos dijera otra cosa. Es muy probable que no. ¿Por qué? Porque cuando una persona miente, se puede coger, por decirlo de alguna forma, el mentiroso en ese primer estadio. Pero una vez que ha sido capaz de decir no me acuerdo, ya no puede volver atrás porque corroboraría el engaño. Es muy difícil. ¿Para qué preguntar ese tipo de cosas? Lo importante es saber, perdón,
Este. Lo importante no es saber en ese momento lo importante, perdonar, no es saber si esa mentira es o no es lo que queremos oír. Lo importante es saber la incongruencia entre el gesto y lo que piensa. Y no es complicado una vez que se tienen las herramientas adecuadas. Fijaros, por deciros algo, los cuadrantes oculares nos avisan del pensamiento de la persona. En la forma de poner los ojos, en los lugares a donde miramos, nos están diciendo si está en un momento de recordar o en un momento de inventar. Es un poquito más profundo, pero bueno, yo creo que puede ser bastante clarividente ahora mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando veamos a una persona que nos está contando algo como cierto y está llevando su mirada al lugar donde inventa? Que lo vamos a interpretar como un engaño o como una mentira. Pero ojo, también puede ser una creación. También puede estar creando un entorno. Tenéis que saber que pensamos 10 veces más rápido de lo que hablamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que pensar lo que vamos a decir, analizarlo y luego decirlo. Ahí, en ese momento, sabiendo la interpretación del gesto, es cuando vamos a saber realmente lo que la persona nos quiere decir o no nos quiere decir. ¿Por qué? Porque la persona tiene que pensarlo y va a hacer el gesto acorde a lo que está pensando. Y después, solo después de eso, va a decir lo que quiera decir. Si lo que dice es congruente con el gesto que tiene, estamos ante una certeza. Pero si lo que dice no es congruente con el gesto, es obvio que algo pasa. ¿Qué nos interesa en ese momento? ¿Saber si es verdad o es mentira? O a lo mejor nos interesa el porqué de eso. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para que esa persona no sea sincera? ¿O qué es lo que no hemos hecho? ¿O en qué pensamiento está? Porque nos puede estar diciendo algo y realmente estás pensando en otra cosa. Eso lo tenéis que averiguar vosotros con las herramientas que os demos. Y esas herramientas son muy básicas, pero necesitan de mucha capacidad visual, es decir, de mucha práctica constante y mucho acierto-error constante. Confundirnos, hacer nuestras propias valoraciones, sacar nuestras propias conclusiones y, como digo tantas y tantas veces, no creeros nada de lo que digo, simplemente hacerlo y sacar vuestras conclusiones y hacer exactamente lo que vais creyendo, y lo que no valga lo quitáis y lo que vale lo vais aplicando. Y veréis incluso que aquello que antes no valía empieza a afianzarse en todo lo que estáis haciendo. Absolutamente en todo. En cualquier momento, de pie, con otra persona, con un grupo de personas, vais a ver y vais a descubrir un mundo de gestos, vais a descubrir un idioma universal que hasta ahora simplemente lo teníais ahí presente y sabíais que algo pasaba. Pero ahora lo que vais a tener son las herramientas específicas para saber e interpretar esa fantástica intuición que tenéis todos. Eso que de verdad estáis haciendo, eso que lo tenéis innato. Interpretáis y le dais certeza a lo que veis, simplemente. Imaginaros que estáis en un círculo de amigos y de amigas y veis que una persona pues interioriza o señala de una forma distinta, por ejemplo, con el tobillo, ¿no? El tobillo izquierdo, el maleolo izquierdo, y apunta hacia una persona mientras habla con otra.
y vais a saber que hay un interés hacia esa persona de una forma distinta, aunque realmente esté disimulando con quien está hablando. Pero lo hacemos todos. Las mujeres tienen más apertura pélvica y entonces la movilidad es mucho más grande, con lo cual seducen más con los tobillos. Y el hombre, pues, como no tiene esa apertura, pues seduce más con la punta de los pies. Fijaros qué curioso es todo esto, qué maravilloso. Y qué mundo de posibilidades se abre ante toda esa certeza. Y para esto hay que quitar todo lo que es el rigor teórico, específico, científico, porque eso ya está estudiado. Entonces, meternos ahora mismo en datos neurocientíficos, científicos, médicos y demás, creo, sinceramente, que no nos sirve de nada. Sirve, obviamente, para los científicos y quienes llevan todo esto adelante. Los que hemos estado durante tantos años investigando este campo y trabajando con este campo. Pero ahora, lo que tengo claro es que lo que hay que transmitir son los hechos. Y esos hechos es lo que hay que dar de una forma muy concreta. Lo que he descubierto a lo largo de los años, a lo largo del trabajo, es que cuando te metes en una vorágine científica, en la que empiezas a dar datos de cómo el cerebro actúa o interactúa, de cómo un TAC ilumina una parte del cerebro o ilumina otra, u otros datos complejos, como son las dilataciones pupilares y este tipo de cosas, al final no sirve absolutamente de nada porque lo que quiere la persona que le estás enseñando es que le digan lo que hace el gesto. Nada más. He encontrado a lo largo de los años, a lo largo de mi experiencia profesional, personas a las que he formado y que han tenido muchísimos problemas a la hora de aplicar todo lo que estábamos haciendo. En parte por lo que os estoy diciendo y en otra parte porque de alguna forma era muy difícil que interiorizaran algo que es complicado de ver y de observar porque hay que realmente tener esa capacidad de observar que la vamos a hacer aprendiendo. No nacemos mirando ni nacemos con esa capacidad innata de mirar y escuchar a la vez. Sin embargo, se aprende, se estudia. Nadie venimos con eso. Entonces, para interiorizar todo eso, lo que hemos estado aplicando son trabajos conversacionales hipnóticos, que a la larga lo que hace es interiorizar todo lo aprendido de una forma mucho más básica y mucho más relajada. Y luego poner ejercicios específicos que te hacen ponerte en tesituras y que te hacen ponerte dentro del papel, tanto tuyo como de las personas que estás interaccionando y con personas que no conoces absolutamente de nada. Se obliga y se te obliga a que trabajes también de esa forma y con esas personas, obviamente sin agresión de ningún tipo, ¿no? Esas tres partes es el conjunto de un todo. Y eso es lo que me ha dado fe y lo que me ha dado la pauta de poder poner en marcha algo que hasta ahora está funcionando de una forma completamente distinta a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y ya es mucha gente, muchas personas trabajando sobre ello y funcionando sobre ello. En el tema gestual, tener en cuenta, en principio, que necesitamos tres partes del trabajo para poder llevar a cabo una interpretación. Lo primero que tenemos que interpretar, y lo básico, es el pasado de la persona. Si tenemos las herramientas, eso se dictamina en un más o menos 10 segundos, 15 segundos. Solo tenemos que ver la estructura corporal de la persona, dónde están sus fallos, si tiene un hombro más alto o menos, si su columna está más desviada o menos desviada, si cojea o no cojea, si tiene una herida en un ojo, si no pestañea. Ese tipo de cosas tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando una persona hace un gesto o tiene algún movimiento físico o gestual en la cara, en el cuerpo, ese movimiento no se repite solo, no se repite salvo que el pensamiento sea el mismo. Pero si vemos
que ese movimiento es constante o fijo, hay que interpretarlo de otra forma, hay que interpretarlo como su pasado. Cuando entramos, después de interpretar ese pasado y quitarlo, es decir, de darle ya su aceptación, por decirlo de una manera, de darle ya el contexto adecuado que necesita, es el momento de mirar cómo está esa persona por dentro, su actitud interior. Y la actitud interior no se ve en los cruces de brazos, ni en otro tipo de cruces, ni en otro tipo de movimientos, más que en la tensión de las articulaciones. Tensionamos de una forma muy concreta partes de nuestro cuerpo en función del estado de ánimo que tengamos y en función de lo que queremos ocultar o no. Y después de todo eso, solo después de todo eso, es cuando vamos a interpretar los gestos concretos. Fijaros, nadie dice esto. ¿Por qué? Porque tendemos a hacer una valoración gestual sin analizar otras pautas para tener la certeza de que lo que vemos es lo adecuado. Es muy importante que lo tengáis en cuenta y que empecéis ya a partir de ahora a ver este tipo de cosas y a mirar. Cuando estamos interaccionando con alguien, es muy difícil, muy difícil, estar en una actitud que yo llamo mirar y oír, o mirar y escuchar, quizás sea más correcto. Y podemos estar 2, 3 minutos mirando y escuchando a la vez, de forma consciente, pero llega un momento en que nuestro cerebro nos dice hasta aquí hemos llegado, miras o escuchas. Pero es importante que escuchemos, porque vamos a saber con la palabra de la persona lo que nos está diciendo y lo que hace que sus gestos varíen de una forma u otra. Habréis visto muchas veces, muchas seguro, cómo en ciertos lugares y en ciertos sitios se interpretan los gestos en función de fotografías. ¿Bien? Quiero que penséis por un momento cómo podéis interpretar la actitud de una persona solo viendo su foto. Lo único que estáis interpretando es una imagen en un momento concreto en el que, salvo que sepamos qué produjo eso, no vamos a saber ni vamos a interiorizar absolutamente nada. Podéis hacerlo cuando queráis. Coger una fotografía de personas que no conozcáis de nada, mirarlas, intentar analizarlas. Está muy bien para aprender porque son pautas gestos fijos, pero nada más. Y coger una fotografía vuestra de un momento que recordéis, para lo bueno o para lo malo, y veréis cómo en cuanto veáis esa fotografía, sentiréis cómo estabais en ese momento. ¿Por qué? Porque lo habéis vivido, porque ese momento está interiorizado, porque hubo un antes y un después de esa fotografía y porque en ese momento hubo un sentimiento que lo tenéis dentro de vuestro propio inconsciente y que no se va a quitar jamás. Esa es la diferencia. No se puede analizar una fotografía por el hecho de mirar la fotografía. Podéis analizar la fotografía si se os dice un gesto concreto con un nombre concreto, pero estaríais engañando a quien fuera. Os están engañando. Una mirada puede interpretar algo, pero no sabemos qué ha producido la mirada. El lenguaje gestual, si queréis llamarlo así, no es nada sin la palabra, sin el contexto, sin el entorno, sin saber qué lo provoca, a pesar de lo que pueda pensar o pueda contar mucha gente. El lenguaje gestual no es más que una pata de la comunicación, que tenéis que sumar y que ampliar a todo lo que vayáis haciendo. No es nada complicado. Solo tenéis 3 pautas específicas para hacer. Solo 3. Muy importante. La primera
trabajar. La segunda, no por menos, o por ser la segunda menos importante, que es trabajar. Y la tercera, que no por ser la última, quizás sea la más importante de todas, que es trabajar. Sin eso, por mucho que yo os cuente y por mucho que yo os diga, no vamos a seguir nada, ni vamos a hacer nada. Tenemos datos, culturilla, pero interaccionar es importante. Como sé que esto funciona así y como sé que es difícil llevarlo a cabo, es por lo que generamos el método que ha llevado a cabo todo esto. Solo por eso, para que todas las personas que han estado hasta ahora formándose conmigo y todas las personas que quieran formarse más adelante tengan una pauta de trabajo y que la interioricen de una forma adecuada, lo que se ha hecho es precisamente intentar eliminar por todos los medios el máximo de tiempo posible de trabajo. La práctica es importante, pero el trabajo, que hay que hacerlo, uno de los problemas más importantes que me he encontrado es la interiorización de este. Cosa que hasta ahora no se trabaja, simplemente se empieza a trabajar. A trabajar es como aprender un idioma. Aprendes un idioma, pero no lo practicas o no lo interiorizas y no consigues absolutamente nada, por mucho que lo leas. Y entonces se interioriza, normalmente, con un lenguaje hipnótico, que no por ello controlador ni control de ninguna clase, en el que asumes y se va viendo de forma constante todo lo que se va diciendo. Y eso te hace interiorizar mucho más todo lo que has aprendido y ponerlo en práctica de una forma mucho más inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Pues porque es lo que venimos haciendo constantemente, porque dominamos el inconsciente, porque sabemos que nuestro inconsciente nos está dando un trabajo muy adecuado. Y ese inconsciente necesita que se le dé una interpretación. Y eso es realmente lo que nos interesa. Bien. Bueno. Me están preguntando que cuente quién soy. No tengo por costumbre, y además no es timidez, ni falsa humildad, ni nada por el estilo. Pero bueno, son cosas que se tienen que saber y a mí no me importa. Mi nombre, bueno, como ya sabéis, es José Manuel López Redondo. Como formación o temas formativos, soy criminólogo, gestor, director, gestor de empresas. Eso fueron mi primera formación, por decirlo de alguna forma, aunque la dejo un poco al margen. Soy profesor en el Instituto Ericsson de hipnosis, de formativo, en las asignaturas de temas metafóricos e interpretación de la gestualidad. En el centro Sansara estoy también dando formación en conjunto con dos compañeras maravillosas. Y bueno, y aparte de eso formo a las fuerzas y cuerpos de seguridad en temas de interrogatorios, policía, ejército, temas de interpretación gestual, trabajo gestual, captación, otro tipo de interacciones, digamos, más centradas en la profesión de la investigación. En torno a 1000 y pico, 2000 personas formadas dentro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de forma específica. Al margen de eso, bueno, pues todo el tema del formativo a nivel gestual, a nivel mundial, prácticamente, en castellano. Tengo que reconocer que mis idiomas son bastante lamentables. Y otra serie de cosas, muchísimas más. Pero creo que con esto es más que suficiente. Tenéis ahí internet para poner mi nombre, buscarme, analizar, preguntar. No tengo ningún inconveniente, pero la verdad, aunque sea falsa humildad, me cuesta mucho trabajo decir todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay muchas preguntas. Entonces, vamos a dar paso a esas preguntas y a irlas contestando. Y si queremos ir interaccionando de alguna manera, bueno, pues lo vamos haciendo
durante el transcurso del tiempo, ¿de acuerdo? Vale. Vale, bueno, la primera pregunta es de Rosy Ramos, que nos dice que tuvo parálisis facial a los 20 años y no tiene movimientos naturales fluidos del lado izquierdo de la cara. Y entonces nos pregunta que si eso puede causar que dé un mensaje diferente a las personas por la falta de movimiento. Rosy, mira, me están diciendo tu pregunta en tema de la parálisis facial. Claro que sí. Claro que estás dando una imagen que a las personas que no saben interpretarlo están haciendo esas conjeturas, muchas veces de una forma u otra, en las que interpretan esa parálisis facial de tu lado izquierdo como algo anímico. Mira, la parte izquierda de la cara, la parte izquierda del cuerpo, la regula el hemisferio derecho. Tu hemisferio derecho interactúa de forma anímica, de una forma muy interna, muy interiorizada, muy sentimental. Y nosotros estamos hechos para interpretar esa parte. De hecho, cuando dos personas están interesadas una en otra, se suele mirar de ojo izquierdo a ojo izquierdo, o del lado izquierdo al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es una cercanía anímica mucho más grande. Esa parte de parálisis facial, lo que puede estar dándole a las personas es una interpretación en función de lo que tengas anclado, es decir, de la parálisis que tengas. Que tengas un estrés emocional muy grande, que tengas algún problema específico, pero no saben interpretar lo que decíamos desde el principio, tu pasado. Y tu pasado es que has tenido una parálisis específica que te ha hecho tener una fijación gestual en la parte izquierda de tu cuerpo. Claro que sí, es importantísimo. Yo te diría que si eres consciente de esto, vas a interpretarte a ti mismo en cuanto tengas las pautas adecuadas y casi con total seguridad la parálisis, no te digo que se te quite, pero sí podrás interaccionar de otra forma. Porque una vez que somos conscientes de lo que nos pasa, empezamos a ser conscientes de lo que tenemos que hacer para que no pase, siempre y cuando nos interese o que perdure en eso. ¿De acuerdo? Esto lo quito yo. Vale, la siguiente pregunta, bueno, nos dice Lilian, cuando has dicho en el momento de cruzar los brazos, que ella sintió agobio y falta de aire, como ansiedad, con el primer cruce de brazos. Me dicen que la sensación que tuviste, Lilian, con respecto al primer cruce de brazos fue de ansiedad y fue de agobio, pero me gustaría que pensaras qué es lo que te provoca eso. Y si es el cruce de brazos en sí, o es el pensamiento y la sensación hacia algo o hacia alguien que tuvieras en ese momento. Me gustaría, si puede ser, que me lo dijeras ahora, si tienes esa interacción, si te acuerdas. Sí. ¿Vale? Porque el hecho de cruzar los brazos puede estar en ti asociado a un sentimiento específico hacia algo, hacia alguien que te produce ese tema. O puede ser hacia un entorno o hacia lo que estés viendo en ese momento. No por el hecho del cruce en brazos sí, sino por lo que te recuerda el cruce de brazos. No me había puesto a pensar en esta situación, no es un gesto que hago yo a menudo, suelo tener los brazos bastante sueltos a la hora de hablar. No me había puesto a pensar en esa situación, simplemente sentí falta de aire, lo tomé como que había cerrado la energía o algo así. Bueno, la energía no se cierra, la energía fluye constantemente, estemos como estemos. Es la sensación que tú tengas, es lo que te da, o perdón, mejor dicho, lo que tú estés viviendo
inconscientemente en ese momento, sea por lo que sea, es lo que te da esa sensación de agobio, inestabilidad o rechazo y tal. Puede ser también lo que estábamos hablando al principio, que el hecho de cruzar los brazos y de habernos enseñado desde el principio que cruzando los brazos es un rechazo hacia algo, hacia alguien, tu propio inconsciente lo asuma como que estás rechazando algo o a alguien. Es muy importante que lo tengas en cuenta porque si interiorizas ese gesto, yo te diría que hicieras un ejercicio. No sé si me estás oyendo. Sí, te escucho, te escucho. Mira, te diría que hicieras un ejercicio, no ahora, sino más tarde. Cuando dejemos la charla, siéntate tranquilamente, pues es un ejercicio hipnótico. Siéntate tranquilamente, no pienses absolutamente en nada. Mira fijo hacia un punto, el que tú quieras, analiza ese punto, cierra los ojos y cruza los brazos. Y déjate llevar por las sensaciones. Y si hay algo que hace que esa sensación que te genera lo provoca ese algo, saldrá de una forma u otra. Porque el cruce de brazos en sí no es rechazo ni es nada, es simplemente un gesto. Igual que hacemos un gesto de que nos pica la cara y nos rascamos. Es exactamente igual. ¿Cuál es algún arquetipo del inconsciente que está ahí, que no lo he identificado y está ahí? Pues claro, perfectamente. A eso es a lo que me refiero. Que tu propio inconsciente, tu consciente está haciendo el gesto y tu inconsciente está haciendo su trabajo. Lo que tienes que hacer es decirle al inconsciente, oye, dime qué es lo que me está pasando. Y lo que te esté pasando puede estar asociado a un pensamiento o a algo que tu propio inconsciente te está diciendo que lo has vivido ya y sin embargo lo tienes ahí metido oculto, no sale. No pasa absolutamente nada, pero que no sea por el cruce de brazos en sí, sino que el hecho de cruzar los brazos te hace recordar o te hace sentir algo que lo hayas podido tener interiorizado de alguna forma. Mira, te pongo un ejemplo. Hay personas que estando perfectamente y estando bien anímicamente, ven un color, sea el que sea, un color concreto, y cada vez que ven ese color, su estado de ánimo se altera, se vuelven irascibles y se vuelven muy desagradables con respecto a lo que tienen. Solo viendo ese color. No saben lo que es, pero es obvio que su inconsciente sí lo sabe. El trabajo para eso es hacer aflorar al inconsciente al momento en el que lo llevó a el hecho de rechazar ese color. En el cruce tuyo puede ser exactamente lo mismo. Míralo, hazte el favor. Podría también ser como especie de un abrazo que me doy yo misma. Igual como un abrazo que se da uno mismo, ¿no? Podría tomarse, ¿no? Sí, pero un abrazo que se da a uno mismo no es un cruce de brazos, es un abrazo. Es un abrazo. ¿Vale? Permítete hacerlo, a ver cómo cambias. No es lo más usual, pero bueno. Claro. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti por todo. Vale, la siguiente pregunta, más que una pregunta, es un comentario que nos hace Rosa y nos dice que cuando habla mueve en exceso los ojos. Entonces entiendo que se querrá referir a si da una imagen diferente o si tiene algún motivo inconsciente. Rosa, no sé si me estás oyendo. Sí. Bueno, mira, los ojos, ¿qué es mover los ojos para ti? ¿Pestañear? ¿O No. Es continuamente como moverlos de un lado al otro, o sea, la mirada, como si fuese que a la hora de querer transmitir algo, ¿vale? Lo muevo en exceso y ahora, claro, ahora que hacemos muchas videollamadas y tal, nos vemos reflejados, entonces sí es algo que yo he observado como que infundes duda. Bueno, no transmites duda, no transmites. Pero el hecho de mover los ojos demasiado, mira, primero te doy una pauta y ahora te contesto, ¿vale? Venga. Cuando movemos los ojos, tenemos que moverlos sí o sí, porque si nos quedamos fijos en algo, dejamos de verlo. Eso practícalo, ya verás. Tú quédate fijo mirando cualquier cosa, es una parte de la meditación. Y al final no lo vemos.
¿Por qué? Porque no enfocamos. Se enfoca moviendo los ojos. Mira, una pauta de la mentira o un engaño de la mentira es que cuando alguien no mira fijamente es un mentiroso. Bueno, pues es mentira. ¿Sabéis quiénes son los más grandes mentirosos? Los que miran fijo constantemente. ¿Y sabéis por qué? Porque necesitan saber que la persona que tienen enfrente les está creyendo. Ajá. O sea, bien, dicho esto, te digo, el hecho de que muevas mucho los ojos puede ser o porque eres una persona que que seas un poquito vergonzosa, o porque eres una persona que no quieres dar a entender que eres una persona atrevida, agresiva, que tienes un cierto grado de timidez. Eso no es malo. Lo malo sería intentar hacer ver lo que no eres. ¿Qué duda cabe que si tú tienes claro, y lo tienes, que tu mirada se mueve constantemente y quieres cambiar esa pauta, para cambiarla tienes que cambiar cómo eres tú? Si no, no vas a poder hacerlo. Si yo te doy una pauta gestual y te digo, esta pauta gestual es, no sé, por decirte algo, si giro la cabeza a la izquierda, pues estoy en un estado de empatía muy grande hacia la persona que tengo enfrente. Si lo haces de forma obligada, no vas a sentir ese grado de empatía, tienes que vivirlo. En el caso tuyo, en el caso de tu mirada, en el caso de mover los ojos, que no es nada malo, el problema está en cómo lo interpreten los demás. Si a ti te interesa cambiar esa actitud, primero analiza tu actitud. Y claro, ya la sabes, pero ya la sabes, porque ya tienes el gesto. Ahora, ¿qué puedes hacer? Para no mover los ojos tanto, trázate un punto en el que no sea mirar a los ojos de los demás. Cuando se mira gestualmente para interpretar el gesto, no se puede mirar a los ojos de los demás porque es muy agresivo. Entonces, te doy un truco y se lo doy a todos. Mira al entrecejo, aquí. Cuando mires ahí, tu sensación va a ser completamente distinta. Empieza a trabajarlo. Y ya te estoy dando una pauta de interpretación gestual y de trabajo de modificación gestual. Si tú te sientes mejor de esa manera, estamos haciendo un tratamiento contigo. Y lo que claro, es que de cara a una entrevista, el que tú vayas y muevas constantemente los ojos, bueno, es como que infundes duda, ¿no? Escucha, te voy a lanzar una pregunta. Dime. ¿Quién se siente peor? ¿Tú por mover los ojos o quien te ve mover los ojos? Pues no lo sé, porque al fin y al cabo lo acabo de averiguar hace poco tiempo. Bueno, pero estaremos de acuerdo que hasta ahora nadie te ha dicho que se sienta mal viéndote mover los ojos. No. Entonces, ¿quién se siente mal moviendo los ojos? Tú. Obviamente yo, porque además me picaba la curiosidad. Bueno, pues que sepas que mover los ojos, a lo mejor tú funcionalmente necesitas mover más los ojos, ¿usas lentillas? No, las gafas. Bueno, la gente que usa lentillas mueve mucho los ojos porque tiene que lubricar mucho. Y eso es una coletilla y una interpretación de su pasado. Entonces, este tipo de cosas también son importantes. ¿Por qué lo haces? A lo mejor puede ser por un tema fisiológico, sequedad, cualquier problema que tengas en el ojo, que no lo sé, me lo estoy inventando. No. Pero también puede ser porque tu estado anímico es ese, y no es un estado anímico malo. Es una forma de gestualizar. Ahora, si el problema está en que a ti te preocupa ese gesto, ahora que ya sabes el gesto, yo te doy la herramienta para que modifiques el gesto. Pero, ojo, para poder modificar el gesto tienes que interiorizarlo primero. Entonces, ponte delante de un espejo, haz el gesto, mira a ver cómo te sientes y haz el gesto que realmente quieres hacer, que es mirar más fijo, no mover tanto los ojos y edúcate. Y mira a ver cómo te sientes de esa manera. Y si te hace sentirte mejor, practícalo. Mira a las personas de frente, al entrecejo, no a sus ojos. Porque a lo mejor es que miras demasiado a los ojos de la gente y eso te genera impotencia. Pero no a ti sola, a todo el mundo. La impotencia
los ojos, la energía que trazan los ojos y que mandan los ojos es terriblemente potente, muy potente. La mirada es potentísima, es terrible si tenemos, vamos, de hecho, entiendo que todos habéis oído hablar del mal de ojo, no es el mal de nariz, ni de oreja, ni de boca, el mal de ojo. ¿Por qué es mal de ojo? Porque es el mal de la mirada, en la forma que sea. Eso lo irradia a los ojos y es esa potencia y esa fuerza. Modifícalo, trabájalo. ¿Qué es lo importante que tienes? Que ya sabes el gesto, ya eres consciente de ello. Es lo que hablábamos antes, lo que os hablaba al principio. Si sois capaces de tener la interpretación del gesto, podréis modificar el gesto, pero ojo, no de forma consciente. Para modificar un gesto que es inconsciente, que lo hacéis como una coletilla, tendréis que ser primero conscientes de que lo hacéis y luego educar al inconsciente para que lo haga de otra manera. Y para eso tienes que vivirlo. Hazlo, sin más. Yo no te veo, ¿no?, ahora mismo, pero si te viera y te viera moviendo los ojos, pues a lo mejor lo interpretaría de alguna manera. Pero a quien le importa realmente ahora mismo es a ti. Y lo importante es que tú te sientas bien contigo misma. Y si eso te hace sentirte mal, lo que va a hacer es que cara a los demás vas a estar dando la impresión de que te sientes mal, pero no porque muevas los ojos, sino porque todo el cuerpo está diciendo me siento mal. No sé si me explico correctamente. Perfectamente. Pues practica. Muchas Perdona, gracias. 3 pautas. Practica. Practica. La segunda, muy importante, practica. Y la tercera, que no por ser la tercera es menos importante, practica. Vale. Muchas gracias. Gracias. Vale, la siguiente pregunta es de Lili, que dice: buenas tardes, me gustaría saber si va a dar algún curso sobre el tema próximamente. Hola Lili, mira, respecto a cursos, llevamos dando cursos muchos años y todos los cursos que yo he dado prácticamente han sido presenciales hasta que empezamos a desarrollar una serie de cursos buscando lo que os decía en el transcurso de la charla que os di anteriormente, en la que quería quitar todas las asperezas de todo lo que había hecho hasta ahora, que muchas de las cosas no habían servido para nada, no porque el curso fuera malo o porque lo que yo dijera estuviera mal, sino porque no llegaba. Entonces sí, tenemos 2 cursos básicos, bueno, uno que hemos iniciado ahora, que es un curso en torno a lo que es el mundo de la seducción, no la seducción del ligoteo, sino la seducción personal, el seducir de una forma natural, a través de la gestualidad y de conocer nuestros gestos. Y luego otro curso que es lo que llevo haciendo muchísimo tiempo, que es un método, lo que le llamamos, lo que le di en llamar método Vigesana, que es un método basado en la parte visual, gestual, todo lo que es el tema del sentimiento interno hacia el gesto. Y ese curso, si lo damos también en otra plataforma, es un curso interactivo en el que son 64 vídeos grabados que se va interactuando. Son vídeos muy cortos, muy extensos a la vez y además muy concretos, que es lo más importante que estamos haciendo hasta ahora. ¿Por qué concretos? Porque todo el tema neurociencia, mental, todo eso lo quito de en medio porque sé que es paja y es algo que de verdad al final sirve solo para el tema de investigación. Entonces, lo que hacemos en ese curso, lo digo ya, bueno, a nivel para todos los que estáis ahí, el curso es visualización de los vídeos, que están en torno entre 5 y 10 minutos máximo, análisis del propio vídeo y la práctica del vídeo. Cada módulo, son 7 módulos, cada módulo se hace ejercicios específicos. Esos ejercicios hay que hacerlos, comentarlos, se interacciona con todas las personas que están en el curso. Ahí, bueno, unos crean su grupo de WhatsApp, otros crean, en fin, lo que cada uno les crea conveniente.
Y luego, a través del trabajo hipnótico, la hipnosis ericksoniana, que es lo que yo trabajo y con lo que yo me muevo básicamente, que es una hipnosis o un método de hipnosis muy conversacional, muy activo, muy metafórico, muy bonito además, se interioriza todo lo aprendido siempre al final de cada módulo. Se hace de forma personalizada solo para el grupo. Esos trabajos que se hacen al final no se publicitan, nada de nada, se da solo y exclusivamente a las personas que están en lo que es el entorno del grupo. Y luego lo que se hace es a través de plataformas, pues una vez a la semana, una vez cada 15 días, nos juntamos todos aquí en la pantalla, cambiamos impresiones, se aclaran situaciones, en fin, sí se hacen cursos, pero la verdad es que estoy centrado solo en estos 2 cursos porque creo que son los más productivos cara a las personas que lo ven y cara a las personas que trabajan con él, ¿no? Vale, la siguiente pregunta es de María, que nos dice que le gustaría saber cómo saber si una persona le está mintiendo. A ver, María, ¿me oyes? ¿Puedes hablar? ¿María? ¿Pero me estás oyendo? Sí, Vale. María, bueno, en líneas generales. Te voy a contestar claro, conciso y para que no quepa la menor duda. No lo sabemos. Tan sencillo como eso. ¿Has oído alguna vez decir que se coge un mentiroso antes que un cojo? Vale, pues ten la absoluta certeza de que se coge antes al cojo. Para dictaminar el engaño necesitamos unas pautas de trabajo y analizar los gestos de una forma muy concreta. Muy, muy concreta. Es mucho más importante que analizar o saber si alguien nos está diciendo una mentira o no. Es mucho más importante entenderlo. Y te va a llevar a un grado de entendimiento muchísimo, muchísimo más profundo a nivel personal y anímico que el hecho de saber si sí o si no, si te está diciendo o no te está diciendo. Porque no te va a servir más que para saber si te engaña o no te engaña. Pero de la otra forma, analizando los gestos de una forma pautada con un sistema, lo que te va a decir es exactamente cuál es su estado anímico, si eres tú quien provoca el engaño, qué es lo que lo provoca, por qué la persona está en esa forma o en ese modo concreto, o qué es lo que hace para interaccionar o no contigo. Y eso te va a ayudar y te va a llevar a poder modificar o interaccionar con la persona en función de su estado. Creo, bajo mi punto de vista, que es infinitamente más importante que saber si te engaña o no te engaña. De verdad, no somos polígrafos andantes, ni nosotros ni nadie. Si el ser humano fuera capaz de un simple vistazo de saber si alguien nos miente o no nos miente, somos tan suficientemente listos como para cambiar y hacerlo de otra forma completamente distinta. Entonces, de verdad, no te preocupe o no os preocupe tanto el tema de la mentira. Centraros más en el engaño como tal y en sus ítems. Y los ítems de engaño son muchos y variados, pero no hay ninguno concreto. Nadie, absolutamente nadie, ha inventado ítems específicos para decir me están engañando. Bueno, os estoy engañando. Hay una persona que, solo una persona, dijo en un libro, que os digo, se llama Paul Ekman, en un libro que se llama Cómo detectar mentiras, en el que no se habla de detectar mentiras, y dice que el único ítem de engaño, después de 40 años de investigación del engaño, que ha sido capaz de descubrir y no está seguro de si es un ítem de engaño o no, es la subida de hombros. Solo te puedo decir eso. De verdad, aprender a entender a las personas, porque de esa forma en vuestro propio trabajo, donde estéis, en entrevistas personales hacia personas, en vuestro día a día, en todo lo que vais a aprender de una forma mucho más positiva es a interiorizar con esa gente. Y aunque parezca mentira, fijaros, intuitivamente adivinamos cosas. Pero si somos ya conscientes del gesto en el que nos hace adivinar, vamos a saber con certeza cómo interaccionar. Y eso es muchísimo más importante.
bajo mi punto de vista, obviamente. Correcto. Vale, la siguiente pregunta es de... Sí, perdona por la pronunciación, no sé cómo pronunciar el nombre bien, que nos pregunta, ¿por qué miro más con el ojo derecho cuando interactúo con las personas? Bueno, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué sabes que solo miras con el ojo derecho? ¿Para qué quieres el izquierdo? ¿Solo con el derecho? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué sé? Porque estoy atenta. Vale, mira, cuando habría muchas cosas de interpretar, ¿bien? Nosotros aprendemos a mirar de ojo izquierdo con el ojo izquierdo en el momento en el que nuestra madre nos coge en los brazos. Y automáticamente, nuestra madre, que normalmente nos coge con el lado izquierdo, digo normalmente, nos obliga a mirar de ojo izquierdo a ojo izquierdo de una forma empática. Y ahí se genera el grado empático que va a estar con nosotros durante toda nuestra vida hasta que nos morimos. Hay estudios, esto no quiere decir que te pase a ti, pero hay estudios donde que la carencia de esa empatía de la madre obliga a que la persona no sepa mirar con la parte izquierda. Yo no lo sé lo que te puede pasar o no te puede pasar, pero normalmente las personas muy reflexivas, muy controladoras, suelen mirar más con la parte derecha que con la parte izquierda. Y las personas más empáticas o que están buscando una cercanía empática suelen mirar con la parte izquierda. Te digo lo que le dije antes a la chica que nos habla, a Rosa, que nos decía lo del tema de la mirada. Ya lo sabes, ahora empieza a analizar el porqué. Pero yo no creo, y esto me lanzo a la piscina, no creo que solo mires con el ojo derecho. No, pero mi primera... No que no... ¿El qué? Mi primera sensación es mirar con el ojo e incluso con el cuerpo, con el lado izquierdo. Sí. Mira a ver si eres una persona controladora. Si eres ¿Yo? una persona... No, te pregunto, que lo mires a ver si eres una persona muy controladora o eres una persona demasiado sensible y que quieres ocultarlo a toda costa. Oh, yo diría una mezcla de las dos. No son opuestos. No son opuestos, eres tú de distinta forma. Eso tienes que mirarlo. Es analizable, pero fíjate qué importante es que ya seas consciente de algo que hasta ahora lo has tenido ahí, pero no has sido consciente. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy una persona que no, si he descubierto alguna mentira alguna vez en mi vida es porque he tenido hechos infragantes. O sea, soy muy confiada. Pero entonces quería como, justamente mi pregunta o mi reflexión en los últimos tiempos es justamente si es el hecho de acercarme o el hecho de tener eso por costumbre o por hábito o por señal en el inconsciente, no es una desventaja en el sentido de tener una lectura más ecuánime. No. Porque siempre tiendo a ser muy confiada. Ya, bueno, entonces ya me lo estás diciendo todo. Si tiendes a ser confiada y constantemente miras con esa parte derecha, lo que estás intentando por todos los medios es desconfiar de forma voluntaria, es decir, sí, obvio. controlar. ¿Por qué? Porque te da miedo ser confiada. O sea, no resulta. Tampoco es un acercamiento a la realidad ecuánime. Bueno, no digo que no, pero eso es algo que tú lo vives así. Tú vives tu hemisferio izquierdo, que es el hemisferio del control, lo activas de forma más consciente porque eres consciente de que tu hemisferio derecho es el que manda por encima de ti. Entonces, ya lo sabes. Lo importante es que ahora mismo ya lo sabes. Hasta entonces no sabías que lo sabías, pero ahora sí. Ahora sabes, después de la charla, después de haber hablado, que tu hemisferio derecho
es muy activo, tú lo has dicho, soy una persona muy confiada. Una persona confiada no mira con el lado derecho, mira más empáticamente porque es confiada. Entonces se confía de las personas, quiere a las personas y está con las personas. Pero cuando ¿Y con qué ojo mira? Con el izquierdo, con el izquierdo. Pero ¿Con ese miro? no, la persona confiada, la persona empática, la persona que se relaciona más anímicamente con otra, suele mirar de ojo izquierdo a ojo izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, pues, ese es mi problema. Así miro yo. Y incluso te digo que yo giro y pongo el brazo izquierdo adelante. Pues También, entonces lo que eres, no eres una persona confiada, eres una seductora. Estoy esperando a que me contestes. Eres una seductora. Cuando se adelanta el hombro izquierdo y se mira con el lado izquierdo, es un punto de seducción muy importante. ¿Te gusta gustar? ¿Sí o no? sí, supongo, sí, sí. No lo sé. Sí, Si no, lo sabes. sí lo sé. He vivido estoy pensando si me gusta gustar y lo horroroso que es no gustar, que es la cosa de la infancia, como cuando uno es muy sensible, inevitablemente el no gustar aparece por distintas circunstancias. Mira, esa sensibilidad, lamentablemente, en muchas personas que son ultrasensibles y gentes que son extraordinarias, les lleva a concebir engaños, a concebir problemas y les lleva a no fiarse de nadie. Entonces su gestabilidad cambia por completo. Esas cosas sí debes verlas. Al igual que os digo, miraros en un espejo y ver qué problema tenéis, intentar cambiarlo gestualmente siendo conscientes de ello, a ver cómo lo veis. Y en función de cómo lo veáis, veréis cómo también cambia, porque cambia el estado anímico de cada uno. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Vale, la siguiente pregunta nos la hace Mercedes y nos dice, si hablas con alguien que no te mira a los ojos y no es capaz de mantener la mirada fija, ¿qué significa? Mercedes, lo hemos hablado antes, pero te lo aclaro un poquito más. Cuando alguien mira, no busques que te mire a los ojos constantemente, porque no se puede. Una persona que mira fijamente a los ojos nos va a dar un estado de agresión importante. Normalmente son personas que están buscando ver en los demás que lo que dicen es creíble, pero cuando movemos los ojos es un tema fisiológico. Tenemos que moverlo, unos más, otros menos. ¿Por qué? Porque tenemos que lubricar el ojo y además tenemos que centrar la vista. Si miramos fijamente, lo que vamos a hacer es difuminar lo que vemos. Entonces, para poder enfocar la visión y tenerla clara siempre, es muy importante que movamos los ojos. No te preocupes porque mueva los ojos. Es otro mito del engaño, el mito que nos cuentan que si una persona mira para un lado o para otro, nos está engañando. No es cierto. Hay personas que les da vergüenza mirar a la gente o se sienten mal mirando a la gente, por eso no tienen por qué ser mentirosos. Simplemente lo que estás analizando es una persona que probablemente sea tímida. Entonces tienes delante a una persona tímida o una persona que de alguna forma quiere o no quiere interaccionar contigo, pero está en un gesto de querer estar. No lo sé exactamente porque tendría que ver el entorno y lo que hay. Pero mira, te doy un dato. Cuando una persona quiere estar con otra, su actitud corporal, es decir, todo el cuerpo está mirando a esa persona de una forma u otra. Puede interaccionar más diagonal, menos diagonal, pero en esa línea. Cuando una persona se quiere ir en una conversación, puede estar moviendo los ojos, pero sus pies están apuntando hacia el sitio donde se quiere ir. Empieza a fijarte en esto porque es muy importante. Entonces, valora todo el gesto, todos los gestos, no solo uno. El mirar a los ojos y mover los ojos no es un síntoma de mentira. No tiene absolutamente nada que ver.
Es un síntoma de que la persona que tienes enfrente pues interacciona de una manera. O a lo mejor plantéate lo siguiente. A lo mejor tú estás mirando de una forma muy fija y lo que estás haciendo es poniendo nerviosa a esa persona. Prueba la próxima vez que te pase a cambiar la mirada tú. A ver qué pasa. Vale, la siguiente pregunta está relacionada y BAP nos dice que si pestañea poco, ¿qué quiere significar? O sea, como ¿qué transmite el pestañear poco? Mira, va a depender siempre de cómo estemos interaccionando. Si pestañeas poco normalmente, pues es como tú eres. No necesitas lubricar el ojo demasiado. Si estás interaccionando con alguien que te interesa y estás muy romántica, vas a pestañear muy poco porque tu pensamiento está en otra cosa. Y si lo que estás haciendo es recordar, va a depender dónde esté ese recuerdo para que pestañees más deprisa o más despacio. ¿De acuerdo? Vale, entonces María nos hace un comentario que dice, si sube los hombros, en teoría te está engañando. Vale. A ver, María, es un dato que da Ekman en el que él da esa pauta de trabajo. El subir los hombros nada más no tiene por qué ser un ítem de engaño, pero sí es un ítem de no saber. No tengo ni idea. No sé qué me dices. O de ocultar. Oye, ¿a mí qué me dices? ¿Qué quieres decir con esto? Dudas, genera falta de empatía, genera otro tipo de cosas distintas a lo que quieres oír. No es un ítem de engaño, como te va a decir. No alguien que sube los hombros dice, es mentira. No hay ni un solo gesto, nada, absolutamente nada, que con ese gesto digas, me está engañando. Nada, de verdad, créeme. Puedes practicar, puedes oír, te pueden decir, de verdad no existe ese gesto. Sí hay gestos específicos en los que, como el tema de los cuadrantes oculares, puede ser que estás buscando una respuesta que no conoces y entonces sabes que se está yendo hacia un lugar que está inventando. En la subida de hombros es muy típico ver, por ponerte un ejemplo, si los niños, que son muy claros en sus afecciones, en sus cosas, hacen un gesto cuando quieren ocultar algo. Cuando quieren que tú sepas que no han hecho nada habiéndolo hecho. Y es, enseñan las palmas de la mano a la vez que suben los hombros. Y te dicen, yo no he sido, yo no. En ese tipo de gestos sí hay un engaño. El engaño es, estoy ocultando algo que no te quiero decir. Esa es la realidad de la subida de hombros. Es una ocultación de alguna manera o una sospecha de algo o una duda, lo puedes enfocar por esa línea. Pero como una mentira como tal no lo trates porque es muy probable que te confundas muchísimo. En el sentido de que cada vez que veas subir los hombros a alguien vas a decir, es mentira. No, quitaros, y lo digo en general, por favor, quitaros esa coletilla de pensar que hay un gesto específico en el que miente. No lo hay. ¿Vale? Hay gestos que se trabajan en la nariz, este tipo de gestos, la frente, el tocarse los ojos con un dedo o con otro, se interacciona y se interpreta, pero ninguno es un gesto que diga, me está engañando constantemente. Hay gestos de ocultación, hay gestos de rechazo, eso sí, y eso lo vas a ver muy claro y muchas veces, pero el gesto de engaño es muy difícil, no lo hay, de verdad, no, es que no tiene sentido que te diga este o el otro porque no lo hay, no merece la pena. Vale, la siguiente pregunta que tenemos es de Mari Carmen Puerta, que nos comenta que su ojo derecho está más cerrado que el izquierdo y que cuando se toma unos vinos se cierra más. Mi pregunta es, ¿ese ojo derecho está cerrado siempre? Si es siempre... ¿Hola? Hola. ¿Me has escuchado la pregunta? Sí.
Dime. Está medio cerrado. ¿Siempre? Sí. Vale, pues fisiológicamente es así. Ahora, ¿por qué se cierra más todavía y te das cuenta de que se cierra más todavía cuando te bebes una copilla? Pues probablemente porque te genera más relajación y entonces el estrés se viene abajo. La parte derecha es el ojo derecho, me dijiste, ¿no? Ojo derecho. Vale, la parte derecha del cuerpo interacciona directamente con el hemisferio izquierdo, que es donde está la parte de control. Cuando hay mucho control o cuando hay estrés traumático, el ojo se encoge. No sé qué es lo que te ha provocado, qué es lo que te provoca que tu ojo esté de esa manera, pero ese es tu pasado. Lo que sea, algo hace que esa parte, ojo o cara, que es algo que deberías de mirar si es la cara entera o solo el ojo, porque lo puedes ver si la comisura del labio sube, si una de las aletas nasales también está subiendo, porque entonces el estado es más estrés traumático, anclado, por algo que puede... Esto estoy elucubrando, ¿vale? No creas que estoy analizándote. Simplemente es algo que yo podría ver y podría pensar que te pasa si es toda tu hemicara derecha la que está contraída. Entonces el ojo va a estar contraído. Y si es de forma permanente, ahí estoy viendo tu pasado. Y tu pasado me está diciendo que ha habido un estrés traumático que no emocional en algún momento de tu vida. Eso es lo que me está diciendo tu pasado. Luego hay más cosas que analizar y más historias. O puede ser que no sea un estrés traumático, sino que sea un tema fisiológico, por el motivo que sea. ¿Qué es lo que hace el ojo cuando bebes o cuando estás en un estado distinto? Pues se mueve, pero ¿para dónde se mueve? No se puede abrir, porque no tiene capacidad de abrir, su forma es la que tiene. Entonces lo que hace es cerrarse más, se mueve más porque el estrés desaparece más, se relaja más. Mira a ver si en vez de cerrarse el ojo derecho, lo que hace es que se abre el izquierdo. Y el izquierdo abre más, porque entonces emocionalmente estás más abierta. Si estás más contenta, si estás muy a gusto en el sitio donde estás, que no lo sé, es lo que hace, lo que se dilata, lo que se relaja es la parte izquierda y da la sensación de que la parte derecha está más cerrada. ¿Vale? Obsérvalo, por favor. Sí, 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 muchas gracias. Obsérvate tú. Sí, eso. Conócete a ti misma. Muchas gracias. Gracias a ti. Vale, pues nos quedan las últimas dos preguntas, ¿vale? Y Marta nos pregunta que, dice, quizá morderse el labio sería una manera de mantener la mirada por timidez. Marta, ¿me oyes? Marta, ¿me oyes? Sí, te está escuchando. Vale, no entiendo lo que me estás intentando explicar. ¿Morderte qué labio? ¿El de arriba o el de abajo? Lo primero, es importante. Segundo, ¿es siempre o es de vez en cuando? El de abajo. ¿Siempre o de vez en cuando? No siempre. Si no es siempre, obviamente, ¿cuándo es cuando te muerdes el labio de abajo? Lo importante es que analices en qué momento te pasa, porque si me lo estás contando es porque no lo haces una vez nada más, lo haces muchas veces. Entonces tienes que ver cuándo lo haces, porque lo que hace que te muerdas el labio de abajo es algo externo que te provoca eso, o un pensamiento que asocias a esa mordedura del labio. El morderte el labio es muy seductor. Nos mordemos el labio, sobre todo el labio de arriba, cuando estamos en una interacción muy seductora, ¿vale? Cuando vemos a alguien que nos gusta, que nos agrada y demás. Luego el tema de, hay otras partes que es pasarte la lengua por el labio hacia un lado o hacia otro, pero ya también entra dentro del mundo de la seducción, pero es otra interpretación, ¿no? Se interpreta en función del movimiento, si va por el labio de arriba o por el labio de abajo, pero el morderte el labio como tal es muy seductor. El morderte el abajo es más desazonante. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues eso tienes que saberlo tú y la única persona que lo sabe eres tú. Lo sabe tu inconsciente.
porque lo provoca algo. Ahora ya eres consciente de eso. Si tienes la pauta específica del momento, o eres capaz de discernir el momento en el que te lo muerdes, empieza a analizar qué es lo que te lleva a eso. Si haces esto y te muerdes el labio de abajo, puede ser por dos cosas. O porque algo que escuchas te lleva a un pensamiento que no quieres decir y te lo callas, o porque te desazona lo que estás oyendo. Entonces, mira a ver si cada vez que oyes algo que no te gusta y sabes y no quieres decirlo, te muerdes el labio. Entonces, sabrás exactamente por qué lo estás haciendo. Pero la interpretación de esa mordedura de labio, específicamente, suele ser una ocultación de algo que no quieres decir. Hay otras pautas de presión de labios, de lengua, de cómo se saca para afuera, de la velocidad con la que sacamos la lengua o no, pero ese caso concreto puede ser perfectamente por eso, ¿vale? Vale, pues vamos a la última pregunta, que Iris Rodales nos dice que ¿qué significa que una persona al estar sola haga muchos gestos y hable sola? Iris, Machado dijo una vez que quien habla solo espera hablar a Dios un día. Y esto es una verdad como un templo. Cuando hablamos, necesitamos escucharnos porque nuestro inconsciente nos dice cosas. Entonces, lo que tenemos son conversaciones con nosotros mismos, en función de lo que te dice el inconsciente. Ahí no estamos en un tema gestual, ahí estamos en un tema del pensamiento más puro, del pensamiento que tenemos en función de lo que queremos vivir o cómo nos sentimos. Es muy importante porque ese mismo gesto y esos mismos gestos los podemos hacer conversando con nosotros mismos en un pensamiento que tengamos y lo vamos a interpretar. Podemos ver a una persona sola haciendo gestos y vamos a interpretar su estado de ánimo en función de los gestos y el pensamiento que tenga, solo que no vamos a saber lo que está pensando. Pero eso mismo se racionaliza en las interacciones con las personas, aunque no estén delante nuestra. Si tú coges un teléfono y llamas a alguien o ves a alguien hablando por teléfono, te darás cuenta que hace los mismos gestos que haría si esa persona con la que está hablando estuviera delante. Pero eso ya sí es interactuar. Pero tú, en esos gestos, o la persona que hace gestos sola y habla sola, es una conversación interna hacia algo, en lo que hay que ser consciente del porqué. Y ese porqué solo lo sabe esa persona, salvo que se trabaje con esa persona de una forma, pues puede ser a través de una forma hipnótica, a través de la hipnosis o a través de la forma conversacional, a través de decir o hablar, la pauta obviamente o la parte que quieras decir, a otra persona en la que te ayude a interpretar todo eso. Pero no entra dentro puro y simple del mundo gestual. ¿Por qué? Porque la gestualidad que tú haces es para ti. Digo tú porque entiendo que te puede pasar a ti, pero si le pasa a otra persona es exactamente igual. ¿Qué es lo que puedes hacer? Háblate a ti mismo o a ti misma delante de un espejo y ver los gestos que hace. Una vez que tengas el conocimiento y de cómo se interpretan esos gestos, te vas a dar cuenta y vas a interiorizar cómo eres tú personalmente, cuál es tu estado de ánimo a nivel inconsciente y si es verdad que vas a poder trabajarlo y modificarlo. Pero para eso tienes que ser consciente del gesto y saber interpretar el gesto como tal. ¿De acuerdo, Iris? Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Espero que haya sido gratificante. Perdón. Sí, nos acaba de decir que... Sí, está abierto. Vale, sí, nos comenta que si le podrías comentar qué versión en español usas de los relatos de Erickson. ¿De los relatos? Vamos a ver. No, está abierto.
Cuando dices relato de Erickson, ¿te refieres a publicaciones? No, a los relatos que usaba él, que solo los encontré en una traducción en el español y que me parece que no son muy exactos. Y si ustedes trabajan con la maravillosa técnica de Erickson, me gustaría saber qué término, porque yo el inglés no lo manejo con tanta... Vale, pero tienes, si quieres literatura, tienes mucha literatura. Hay un libro maravilloso de Erickson que se llama Mi voz irá contigo, en la que él cuenta cuentos, está en castellano. Yo inglés tampoco sé, o sea que no te preocupes, no eres la única. Y hay Zeig, que es un alumno suyo directo, tiene varias compilaciones y varios libros también en castellano. Hay un... ¿Hola? Estoy anotando. ¿Zeig? Zeig, Z-E-I-G, Zeig. No me acuerdo el título, pero vamos, lo vas a encontrar seguro. Incluso en PDF lo puedes encontrar en internet. Tienes libros de guiones y terapias, pero es de Erickson. Sí, así es. Sí, vale, pues hay uno de guiones y terapias de Erickson también. En PDF. Hay también en PDF, me están diciendo. Muchas gracias. Hay muchísimos, ¿vale? Yo el trabajo hipnótico que hago es todo ericksoniano, todo. Entonces es un trabajo muy metafórico, para mí es algo extraordinario y maravilloso porque todo lo hablas al inconsciente. Entonces ahí vas a ver el trabajo de Erickson y vas a ver cómo lo aplica. El problema es que si no practicas, es decir, si no conoces el trabajo hipnótico como tal, cuando lo lees te va a parecer algo imposible. Pero realmente, como pauta, te digo que cuando leas a Erickson, no leas textualmente. Piensa que él hablaba solo y exclusivamente al inconsciente. Entonces, todo su lenguaje, todo es al inconsciente. El inconsciente no entiende... Dime, perdona. No, yo lo interrumpí, disculpe, pero ya que usted lo conoce tan bien, a mí una cosa que me parece fantástico, si me pudiera decir cuál es el ámbito que él tenía sobre el amor real y sobre la situación que al final se puede crear solamente en base a metáforas como él las manejaba tan maravillosamente. Por eso yo lo estoy escuchando, porque para mí todavía sigue siendo un poco la relación entre la mentira, el engaño, y ninguna de las dos cosas, no es la palabra, la creación de espacios donde cabe todo lo que usted dijo anteriormente, pero es una cosa creada, que es el estado cuando uno está en una relación y eso no es... Sí. Bueno, no te preocupes, te he entendido. A ver, Erickson no hacía valoraciones de ningún tipo de nada ni de nadie. Él solo hablaba en el lenguaje de la persona que tenía enfrente. Le daba a entender todo lo que quería oír en función de lo que la persona le decía. Y se hacía uno con esa persona, totalmente empático. Y trabajaba con dos pautas específicas, con la metáfora como tal y con su voz. El cambio de voz y con los cambios de tonos, con la forma de hablar y con la forma de interaccionar con esa persona siendo totalmente aséptica. Es decir, no juzgaba. Lo que hacía era comerse la zeta, jugaba con unos y jugaba con otros de una forma honesta. Eso es lo que hacía Erickson. Y eso es lo que vas a ver en todos los libros que leas de Erickson y en todas las historias. Hay un libro que son historias de Erickson, que es fantástico, y hay otro libro que se llama El hombre de otoño, magnífico. Ah, sí. Bien. Así que disfruta de Erickson. Que es sí, pero eso es en plano de maestro o terapeuta. ¿Qué es lo que dice él en las relaciones reales? Sí. Bueno, él no dice nada, porque realmente no especifica nada más que la ayuda a los demás de forma, vamos, totalmente generosa. Sí. Él ayudaba a todo el mundo sin juzgar a nadie, eso es lo importante de todo.
Muy amable. Gracias por todo. Bueno, gracias a todos. Ha sido un placer estar aquí. Espero haberos ayudado, espero haberos generado ese interés en algo tan maravilloso como es todo el tema gestual y todos sus ámbitos y todo lo que conlleva. Y a vuestra disposición, un saludo para todos, un fuerte abrazo y feliz estancia. No puedo decir nada más. Gracias por todo.